Él en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ayúdeme el 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová se fue y vivió como junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos de morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, del aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa. Él, ella y su casa. Una vez más, él, ella y su casa. Muchos días, una vez más, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Siéntese, por favor. Una de las historias más importantes, con mucha riqueza escritural y espiritual, es la época de la sequía durante la época de Elías. En la Biblia hubieron varias hambres o sequías, y esta época duró 3 años. Elías, como profeta de Dios, desató una palabra y se cerró el cielo en esa época. Y durante esta época la economía del país fue afectada, casas y familias fueron afectadas, el arroyo también fue afectado, hubo hambre, gente sufrió. Y la pregunta que lo podemos hacer al texto es: ¿Dios tiene un plan en medio del caos? ¿Será que Dios usa también en momentos difíciles o en mis momentos difíciles, sin poder entender el porqué, sin poder entender cuándo, puedo todavía confiar en su plan? Sin importar cómo te encuentres hoy, Dios dice hoy a tu vida: todavía tengo un plan para ti. Y en este día quiero hablarte el Dios de lo primero. El Dios que le servimos es celoso y demanda que Él sea primero. Él no te dice si tú quieres que Él sea primero. No, el mandamiento más importante en la Biblia es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande mandamiento y el primero de los mandamientos. Jesús lo dijo. Entendiendo eso, hoy te quiero hablar, primera parte, hablar
que el plan de Dios es más seguro que el plan que nosotros muchas veces tengamos. El plan de Dios para tu vida, para mi vida, en medio del caos que podamos vivir o circunstancias adversas, es más mejor que el plan que tal vez nosotros tengamos. Vamos al versículo 3, vamos a ir verso por verso. Y vino a él palabra de Dios, de Jehová diciendo, él declaró la palabra de la sequía. Escuchen, él declaró el ambiente y la atmósfera dentro de la nación de Israel. Y el momento que él declaró, Dios sabía que iba a cumplir esa palabra. Y lo primero que Dios le dice a Elías: ok, has dicho que se cierra el cielo, ahora yo te voy a cuidar mientras el cielo esté cerrado. Mientras la palabra que tú dijiste, yo me voy a encargar de ti y de tu casa, y a la misma vez voy a bendecir a una viuda en otro lugar. Quiere decir que Dios está tan interesado en protegerte a ti, proteger tu familia, y en el transcurso que Él te promete protegerte, también va a bendecir a otra persona. Ese es el Dios que le servís. Dios te pone en lugares para bendecirte. Discúlpeme, estoy gritando porque estoy emocionado, porque esta palabra está en mi espíritu. Dios, di conmigo, Dios, levante la mano derecha, di conmigo, Dios me pone en lugares para bendecirme. Este lugar es un lugar de bendición espiritual para ti. Aquí se te alimenta el pan del cielo. Aquí se te alimente no fábulas de hombre, pan espiritual para tu casa. Y si tú le crees a la palabra dicha desde acá, tu vida va a cambiar. El lugar está ligado geográficamente. Ten cuidado a moverte de lugares que Dios no te dice que te muevas. Hay momentos que estás en un trabajo y tú quieres moverte, pero si Dios no te da luz verde, no te muevas. Lo que Dios hace contigo es perfecto. Y muchas veces en la vida nos pasan cosas porque nos salimos del plan perfecto de Dios. Llega la escasez. Pregunta por qué llegó la escasez. Llegó la enfermedad. Pregunta qué causó muchas veces la enfermedad. Lot se movió del lugar de bendición cuando estaba con Abraham. Fue prosperado Lot, el sobrino de Abraham, cuando estaba a la par de Abraham. Pero se fue yendo y se apartó de la cobertura de Abraham y se fue, y dice la Biblia que puso sus tiendas cerca de la llanura de Sodoma y Gomorra, un lugar de prostitución. Sodoma y Gomorra fue destruida. La familia y los bienes que tenía Lot fueron destruidos en eso. Salieron de Sodoma y Gomorra y se fueron a ponerse a una cueva. Hay gente que muchas veces se va de lugares y después sufre. Los lugares tienen atmósferas. Las atmósferas cargan espíritus. Una vez más, los lugares tienen atmósfera. Y las atmósferas cargan espíritus. Y los espíritus ya sea atacan, destruyen muchas veces nuestras vidas. Dios, di conmigo, Dios tiene lugares para bendecirte. Ahora, Dios te pone en lugares para esconderte, lugares de refugio. Y mira el versículo 3. Apártate de aquí. ¿Y qué dice después? Y vuélvete al oriente, di conmigo, geográfico. Y escóndete en el arroyo de Querit. Dios escondió a Elías en un arroyo. Hay arroyos que Dios ha preparado para esconderte. Hay arroyos que Dios dice, quédate en este lugar porque aquí no te va a pasar nada. Aquí te voy a dar provisión. Hay lugares específicos que Dios ha preparado
para bendecirte a ti. Hay un querit para mí. Levante la mano derecha y diga, hay un querit para mí. Digo, hay un lugar de escondite para mí, de protección. Pero hay un ataque a ese plan. El primer ataque es el engaño de la impaciencia. El engaño de la impaciencia. Y muchas veces los impacientamos con Dios, con su plan. Los impacientamos con lo que Él tiene para con nosotros y hacemos decisiones impacientes fuera de tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios ha determinado hacer algo en tu vida, no importa quién se ponga enfrente. Si Él ha determinado bendecirte, prosperarte, aún en este país vas a encontrar lugar de refugio. Aún en esta casa vas a encontrar lugar para servir al Señor. No te impacientes. Es el engaño número 1. Segundo engaño, el engaño de la opulencia. ¿Sabe la palabra opulencia? No me estoy escuchando acá, dame un poquito más aquí. Opulencia, ¿sabe la palabra opulencia? El engaño de la grandeza. Dios le dijo a Elías, vete, no al Jordán, no a un mar, vete al arroyo. ¿Qué es el arroyo? Una quebradita. No la quebradita que danzan los mexicanos, sino que una quebradita de agua que de pronto usted escuche. Eso era todo. El arroyo es pequeño, insignificante. Pero no confundas, aunque sea pequeño, el lugar diseñado para ti, para que Dios te bendiga. No llames pequeño aquello que Dios ha determinado engrandecer. No llames microempresa, aunque sea pequeña, porque Dios la puede engrandecer. No llames poco lo que Dios ha llamado mucho. Note aquí el versículo 6. Mire, interesante que en el versículo 6, ¿qué le dan los animales? ¿De dónde agarraron pan estos animales? Los cuervos no les gusta ¿usted ha visto un cuervo comer pan? Dígale un salvatrucho, dígale un hondureño, dígale un venezolano, colombiano que le gustan las arepas, le gusta el pan. Pero un cuervo comiendo pan, ayúdeme, no está en su gastronomía que el cuervo coma pan. Y ahí está el milagro de la grandeza de Dios, que cuando Dios quiere bendecir a una familia, Él usa algo que está fuera de lo normal para traerte pan y carne a tu casa. Ahí está el milagro de Dios para tu vida, que Dios usa aún los cuervos, aunque no estaba en la gastronomía de los cuervos comer pan, aún así Dios dice, me le vas a llevar pan a Elías que está escondido allá. Y conmigo, pan y carne. Ahora, no solo la mañana este tipo hacía sushi todos los días. Pan y carne, mañana y tarde. Digo conmigo, mañana y tarde. Y le dijo, vuélvete ahí. El 4, ayúdeme. ¿Qué dice el 4? Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos. ¿Quién manda? No le escucho. ¿Quién manda? Quiere decir que Dios mueve personas. Si Dios puede mover animales, Dios también puede mover personas para llevarte bendición a tu casa. Ese es el milagro más grande de tu Dios, que Él puede hacerlo también por ti. Sus planes, número 2, pueden cambiar para que crezcas en fe. Y es aquí muchas veces que nosotros somos muy estrictos en nuestros planes. Los planes de Dios pueden cambiar, la estrategia de Dios puede cambiar, la metodología de Dios puede cambiar, pero nunca sus principios. Mire aquí,
en el verso 7, ayúdenme. Y el verso 6, el 6 por favor. Y los cuervos, ¿qué hacían? Traían pan. ¿Qué le traían? Pan y ¿qué más? Coma la última carne en este día, por favor. Porque entramos en 21 días de consagración que no va a haber carne por 21 días. Ay, esos amenes, muchos de ustedes necesitan tomarse un break de la carne roja, aunque es rica. El último steak, cómaselo hoy. La última coca, cómasela hoy. La última horchata, cómasela hoy. ¿Quiere que le siga? Los últimos tacos después de la vigilia, cómaselos hoy. Los últimos postres, cheesecake, mermelada, lo que me encanta a mí después de la cena y el cafecito. Ay. No, pero el café es de la tierra. Sí, sigamos en la palabra. Ustedes me están aquí tentando en este día. Di conmigo, los planes cambian para que crezca en fe. El verso 7, ayúdeme. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. ¿Por qué? No había llovido sobre la tierra. Entonces, la palabra que un día dio, hoy Elías se fue afectado por lo mismo dicho por él. ¿Qué pasa? Que cuando tus decisiones te afectan a ti. Y es aquí cuando Dios dice, ok, ahora vamos al segundo plan. Escuche. Interesante que por un tiempo se acostumbró de comer de los cuervos. Pero ahora llega a otra etapa. Ya no los cuervos, sino la mano de una mujer. Digo conmigo, cambia todo. Entiende cuando una puerta se te cierra. Es porque Dios quiere que crezcas en fe. Cuando una puerta se cierra, es porque Dios te quiere elevarte a otro nivel de vida. Cuando una puerta se cierra, es porque Dios tiene un lugar mejor para ti. Por un tiempo lo tenía Dios escondido en el arroyo, pero ahora ya no. Ahora entra a una ciudad. Entra a Sarepta. En el arroyo los animales le dan de comer pan. Pero en Sarepta una viuda le da de comer de la mano. ¿Cuál es la aplicación acá? Que ¿cuánto tiempo tienes tú de estar en un lugar donde Dios te tiene en algo mejor? ¿Cuánto tiempo hace que Dios te tiene algo mejor, pero no quieres moverte de tu lugar porque no te quieres mover en fe? Una mejor posibilidad de empleo, una provisión mejor, un lugar de vivir mejor. Mira el versículo 8. Muévete a donde yo te digo. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Escuche, Sarepta de Sidón no es parte de la geografía israelita. Dios saca a Elías del contorno geográfico de Israel y lo manda a la casa de una viuda que no es parte del plan de Israel. Y Dios le dice, voy a bendecir a alguien que está fuera del plan en sí de Israel, porque también son creación mía. Y muchas veces Dios bendice gente que usted piensa que no valen nada, pero de pronto decide Dios bendecirla porque también son creación de Dios. Y esta mujer no era parte del pacto israelí, pero Dios muestra como una figura paternal de un Dios que ama su creación y un Dios que en un futuro, 2000 años después, 3000 años después, también va a enviar a Jesús como un salvador a las naciones de la tierra, aparte de Israel. ¿Está entendiendo el cuadro como Dios es? Yo veo a Elías como un tipo de Cristo. Llegó a un lugar donde no era Israel, que también salvó a esta mujer.
Sus planes siempre están vinculados con personas. Verso 9. Levántate, porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios usará personas que provean para ti, para que cuando ellos te den a ti, ellos también serán bendecidos. Escuche, nunca dígale no a alguien que lo quiere bendecir a usted, porque es la llave de liberación para ellos mismos. No tenga un complejo de inferioridad o superioridad cuando alguien le quiere dar algo a usted. Recíbalo, porque cuando usted recibe la ofrenda, esa gente está siendo bendecida y liberada por ellos. El secreto de tu bendición está cuando recibes algo de alguien, aunque esperes que no tienen nada, recíbelo, porque a través de esa ofrenda, de ese regalo, de esa bendición, de esa invitación, Dios está viendo los cielos para esa persona. Cuando Dios te conecta con gente, es el resultado de su plan perfecto. Entonces él llega y le empieza, y aquí está la enseñanza de que Dios es el Dios de lo primero. Porque el verso 10, entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, se encontró con esta viuda. Dice la Biblia que en Israel habían otras viudas, pero Dios determinó bendecir a la viuda de Sarepta. Hay lugares que tú tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, para que Dios envíe a alguien para bendecirte con lo correcto. Y hay cosas que tú tienes que dejar en este 2024, tienes que dejar, di conmigo, complejos. Di conmigo, complejos se van de mi vida. Di conmigo, yo recibo de Dios en este año. Pero en el plan de Dios siempre existe el orden de lo primero. Aprende orden en el reino y serás prosperado. No es cantidad, es orden. No es como tú piensas, es el orden de Dios, que Él es primero. Vamos al versículo 13. Él llega a la ciudad, le pide agua y le pide pan. Como Elías estaba acostumbrado a comer pan, ¿qué pidió? Pan. Le dijo, dame agua. ¿Sabes qué? Cuando vayas a la cocina, tráeme también una torta. Y no una torta cualquiera, una torta bien cocida. ¿A usted le gusta la carne cocida? A mis hijos les gusta reer. ¿Qué es eso de reer? Comen sangre, no coman eso. Cómansele cocida. Cocida. Di conmigo, cocida. Pidió gusto. Y muchos dirán, qué horror, qué hombre tan egocéntrico, qué hombre malo, pobre viuda, le está quitando el último bocado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Qué dijo ella? Es lo último que tengo. ¿Sabes qué? No tengo torta cocida. Es más, no tengo para ti. Solo tengo estos chiribiscos. Chiribisco, ¿me entienden? De latín, árbol. De la raíz árbol. Tengo este pedacito de leña. Y lo que voy a hacer es hacer la última torta. Porque tengo un puñado de harina nada más. Y tengo un puñado de aceite para hacer una torta. Y después los vamos a morir. El orden sobrepasa necesidad. El orden sobrepasa limitación y adversidades. Y aquí Dios le enseña a esta viuda el orden de lo primero. Y le enseña, no tengas temor, viuda. Haz como tú has dicho, haz la torta.
Pero te quiero enseñar algo para que seas liberado de la pobreza en este día, le dijo Elías. Yo quiero que entiendas algo en el reino. En tu mente carnal, tú eres primero o tus hijos. Pero en la mente del reino, Dios es primero. Y cuando le damos a Dios primero, vas a comer tú y vas a comer tu casa. Y cuando ese principio se establece en nuestros corazones, no los equivoquemos. En el reino de Dios hay 4 cosas. Dios ve orden en tu vida. Dios ve prioridad en tu corazón. Dios ve honra con tus bienes y Dios ve primicias hacia Él. Dios desde el cielo está viendo si en realidad lo pones primero en tu prioridad, en tu corazón. Si en realidad Él ve orden en tu vida, Él ve honra y ve primicia. Aprende orden en el reino para que seas prosperado y bendecido. Leamos la palabra para que se libere. Vamos al 14. Vaya al 14. Ayúdeme. ¿Qué dice el 14? Una primicia trajo salvación a la casa de la viuda. Le salvó de la muerte. Salvó a su hijo estando enfermo. El profeta con ellos lo salvó. Lo sanó. La salvó a la mujer de la sequía y la hambruna. A ella y al hijo. Una primicia te pone en cuentas con Dios. Y le dijo, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué piensa la mamá? Para mi hijo y después yo. ¿Qué decimos nosotros? Todo lo que nosotros hacemos son para nuestros. Me voy a bajar porque siento el espíritu ahorita. Y el problema que nosotros tenemos es este: que no educamos a nuestros hijos después de los 21 años. Porque queremos que el sistema eduque a tus hijos. Y el sistema nunca educa a tus hijos para que se queden contigo. El sistema educa a tus hijos para que se vayan de tu casa. Y tú haces tu vida en torno a tus hijos. Tú trabajas por tus hijos. Tú siembras en tus hijos. Y lo que tú un día creciste para tus hijos, después de muerte tus hijos se pelean por ellos y se van al mundo porque es lo que le dejaste. Porque nunca le enseñaste Dios es primero. La casa es primero. Porque cuando tú pones a Dios primero, Él te va a dar la sabiduría, la revelación para sostener la riqueza o la bendición que tú tanto trabajaste. Si tú puedes entender que Dios es primero, Él te va a ayudar con tus hijos. Pero el problema de nosotros es que trabajamos 40 años para nuestros hijos. Tus hijos crecen, llegan a los 21 años, los gradúas de la universidad y lo primero que esos zánganos hacen es que te dejan a ti. En mi casa no. Este cipote no me va a dejar hasta que se case. Y aunque quiera volar, le corto las alas. Porque no puede ser que en mi casa me he fajado, he dejado de comer para que él tenga un mejor futuro, para que cuando ya lo tenga, deje a lo que un día le dio de comer. No, Señor. Cuando tú entiendes orden en el reino, le enseñas a tus hijos a también a honrarte a ti. El problema está que porque tú no honras a Dios, ellos no te pueden honrar a ti. ¿Cómo pueden honrar algo que ellos no han visto? ¿Cómo pueden honrarte a ti si ellos no ven que tú honras a Dios?
Pero al momento, con tus modales, con tus actos, con tu vida, le dices, Dios es primero. Yo honro a Dios con mis bienes. Yo honro a Dios con lo que hago. Ellos ven el ejemplo y van a decir, le van a hacer, yo honro a mi padre. Porque yo veo que mi padre le ha ido bien porque ha honrado a Dios. Y en caso de eso, yo voy a honrar a mi viejo. Y cuando usted le enseña el principio de lo primero a sus hijos, ellos lo van a honrar a usted. Y Dios lo recompensa a usted. ¿Es cierto sí o no? ¿Es cierto sí o no que sus hijos que ya no están en su casa lo han dejado? ¿Dónde está lo que ha trabajado? ¿Dónde están los desvelos que ha hecho? Es más, ni los visitan, ni le llaman. Es más, le dan 20 pesos para crisma. ¿Quiere que lo libere o que quiere seguir así? Entonces ponga a Dios primero. Porque Él no va a ser como sus hijos. Él lo va a honrar a usted también. Si usted pone a Dios primero, Él se va a encargar de esconderlo en Querir. Él se va a encargar de honrarlo en el arroyo. Pero también va a enviar a personas como la viuda para bendecirlo a usted. No se equivoque, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraron también va a cosechar. Va a llegar el momento de tu cosecha. Va a llegar el momento de tu cosecha. Aunque sembraste con lágrimas, con regocijo, vas a recibir la cosecha de parte de Dios. Denle el aplauso al Señor. Con eso no digo que te enfoques con tus hijos. Lo que yo digo es que enfócate en Dios primero. Enséñale a tus hijos a honrar a Dios. Y cuando tú le enseñas a honrar a Dios, ellos te van a honrar a ti también. Que desata lo primero. Lo primero desata el milagro de la provisión. Porque en el 14 Dios le habla a la viuda. Esta viuda no conocía la voz de Dios. No conocía a un profeta. Pero Jehová, Dios de Israel, le habla y le dice: la harina de la tinaja no escaseará. Lo primero desata el milagro de la provisión. Levante la mano derecha. Di conmigo, provisión. No le escucho, di conmigo, provisión. Di conmigo, provisión. Di conmigo, provisión. Lo primero desata provisión. Lo primero te hace conocer en el cielo. La mujer es desconocida en el cielo. Pero Dios dice, hay una palabra para esa mujer. El cielo ha recibido la ofrenda de primicias de una viuda. ¿Y por qué ha recibido la ofrenda de una primicia de una viuda? Yo me encargo de sustentarla en la sequía peor de su vida. Yo me encargo de protegerla. Ay, Señor Jesús, yo me encargo de bendecirte. Aunque otros estén sufriendo, tú no vas a sufrir, porque has puesto a Dios primero. Porque Él es primero en la mañana, Él es primero en tu trabajo y tú sirves a Dios primeramente. Entonces tú dices, yo me encargo que aunque hay una inflación fuerte en Estados Unidos, yo me encargo que el dólar que recibe es el dólar que se multiplica. Lo primero hace que Dios mismo se interese por ti. Hónralo, levante la mano y diga: te voy a honrar, te voy a servir, te voy a amar. Eres el primero en todo. El verso 15, por favor. Voy terminando. Porque el verso 15 dice así: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Orden. Comió él, comió ella y su casa muchos días. Lo primero para Dios desata un nuevo tiempo de prosperidad ilimitada. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, comió ella
y comió su casa. Y no solo comió una vez, comió muchos días, por el principio de una primicia dada en orden a Jehová Dios. Pero no termina ahí. Y terminamos con el verso 16. Y hay una palabra que me llamó el Espíritu Santo la atención. Y dijo: y la harina de la tinaja no escaseó. Pregunta: ¿había escasez antes? Pero cuando das primero hay escasez. No, Señor. Ni el aceite de la vasija. ¿Cómo es que tiras algo y de pronto se queda igual? ¿Cómo es que das algo y de pronto se queda? El problema por qué no das, y te lo voy a decir en recto, es porque pensás que cuando tú das va a menguar. Y es la mentira número uno del diablo para no dar y para que estemos en pobreza financieramente. El diablo te hace pensar que al dar a Dios, la cuenta va a bajar. Señoras y señores, soy un testimonio vivo que cuando doy es cuando Dios se encarga más de mis hijos, más de mi casa, más de mi empresa, porque Él es primero. No escaseó la harina. Quiere decir que lo primero para Dios revoca, reprende, cancela, saca la escasez de tu casa. Y esta mujer sacó la escasez por una primicia. Sacó, revocó, reprendió la escasez. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el verso 16. Dice, ayúdenme: siempre había suficiente harina y aceite de oliva. Una vez más, la Nueva Traducción Viviente, el verso 16, si lo puedes poner, dice: siempre había suficiente. No le escucho. Que había harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como Dios te dice en este día y te promete. Va a haber suficiente cuando lo pones primero. No soy de los predicadores que te quiero vender un cuento de hadas, pero sí soy de los que creen en la palabra como dice el texto. Que si dice que va a haber suficiente, señoras y señores, va a haber suficiente. Si dice que Dios proveyó, también va a proveer para mi casa. Pero el principio está que lo primero desata el milagro. Di conmigo: milagro. Lo segundo, que lo primero desata que seas conocido en el cielo. Tercero, lo primero desata que Dios se interese por ti. Lo primero desata un nuevo tiempo de prosperidad limitada. Y por último, desata que Él reprende, revoca, cancela y saca la escasez de tu casa. Ponte de pie en este día. Lo primero es una señal que en ti hay orden. La abundancia es el resultado de poner a Dios primero en las cosas de tu vida. No esperes abundancia poniendo a Dios segundo. Dios confía sus recursos a gente que entiende orden y el principio de lo primero. Entonces Dios te pone en lugares específicos para bendecirte y para que también seas bendición a otros. Elías, Dios bendijo a la viuda